Buena tarde, toca el tema de tiñas. La tiña es un conjunto de micosis superficiales que afectan la piel y los anexos. Son hongos dermatofitos, son cosmopolitos y regularmente están en climas cálidos y húmedos. Y esta es la distribución global que tenemos de dermatofitos. Ustedes pueden observar que hasta en el 70% de los casos está dominado por Trichophyton rubrum, seguido por Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes en un 10% y el resto es por Trichophyton tonsurans. Son dermatofitos oblicuos, requieren diferentes nutrientes para poder desarrollarse y algunas aparecen en el suelo, de tal forma que tenemos tres tipos de hábitat, geofílico, zoofílico y antropofílico. Los dermatofitos geofílicos viven en la tierra y ustedes pueden observar los cuatro tipos que encontramos. Son poco comunes y el único patógeno es Microsporum ytzium, dando una tiña de la cabeza, cuerpo y uñas. Entonces, la imagen pueden ustedes observar una tiña de la cabeza. Por otro lado, los zoofílicos atacan a animales y el más común es Microsporum canis y puede originar hasta el 80% de las tiñas de la cabeza y 15% de tiñas del cuerpo. En algunas ocasiones genera microepidemias familiares. Otros dermatofitos que son zoofílicos son los que ustedes pueden ver en pantalla, afectando a ese grupo de animales. Trichophyton mentagrophytes es un dermatofito que se ha adaptado al ser humano y su variedad interdigital es la que es antropofílica estricta. Por otro lado, los antropofílicos son los que afectan al hombre en su mayor cantidad. Y tenemos una clasificación de estos dermatofitos. Ustedes pueden ver los que son estrictos, es decir, siempre en los seres humanos, los que tienen una distribución cosmopolita y los de distribución regional. Los de distribución regional principalmente los encontramos en ciertas zonas. Por ejemplo, en Asia, en África, los dermatofitos que ustedes observan. Es muy importante también en otras características de este tipo de dermatofitos, donde se adquiere la infección, la vía de entrada, el sexo y la edad. Por ejemplo, hay dermatofitosis comunes en niños, otras que no son tan comunes en niños. La ocupación, por ejemplo, también la raza. Esto es particularmente importante porque la tiña de Tokelau es particularmente en una raza. Y la incubación, vean que va de 1 hasta los 15 días, dependiendo del tipo de tiña del que estemos hablando. En la patogenia de la tiña aparecen tres factores. Las esporas queratinofílicas, es decir, son hongos que tienen un tropismo sobre la queratina. El tipo de tejido, el tipo de anexos, por ejemplo, siempre van sobre la piel y pelos. Y factores inherentes al huésped, es decir, si son niños y tienen algún inmunocompromiso, por ejemplo. Los dermatofitos, hay tres géneros importantes que van a generar enfermedad en el hombre: el género Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. El Trichophyton contiene muchos microconidios en su microscópico y escasos microconidios. Más adelante los vamos a ir viendo. Y esos son los tipos de Trichophyton que hay. Rubrum, el más importante, seguido por Tonsurans, Metagrophytes y la variedad interdigital. Hay otros menos frecuentes, como los que ven en la pantalla. El Trichophyton rubrum es el agente causal principal de tiña de los pies, ingle, uñas, cuerpo y de una entidad denominada granuloma tricofítico, y es antropofílico. Y es así como vemos nosotros en el cultivo a Trichophyton rubrum. Por ejemplo, en el cultivo tenemos que se desarrolla hasta en 15 días en agar saburó a temperatura ambiente. Y las colonias, por ejemplo, en la parte frontal son colonias vellosas, algodonosas, blancas y secas, como pueden observar. Y por detrás, en el reverso, tienen el aspecto como de un durazno o rojo vinoso. En el microscópico de este dermatofito encontramos ciertas características que los microconidios son
piriformes o en gotas y llegan a medir de 2 a 4 micras en forma alterna. Y los macroconidios son estos más grandes y son escasos y tienen aspecto de puro. En este germen, en este dermatofito predominan los microconidios. Por otro lado, Trichophyton tonsurans también es antropofítico y es agente de tiña de la cabeza. Y así es como vemos el cultivo de Trichophyton tonsurans. Vean, en la parte de enfrente encontramos una colonia aterciopelada de beige a café, como observan en la pantalla. Tiene las mismas características de desarrollo y en la parte posterior presentan un color también un rojizo. En el microscópico, este dermatofito presenta macroconidios y microconidios. Los microconidios también tienen forma de lágrimas y los macroconidios son estos, llegan a medir hasta 20 micrómetros, es decir, son parecidos a Trichophyton rubrum. Trichophyton mentagrophytes requiere hasta 12 días de desarrollo en la colonia y la colonia es algodonosa, seca, pulverulenta, es decir, da ese aspecto polvoso. Y microscópicamente vean que también está compuesto por microconidios y macroconidios. Los microconidios son redondos y algunos tienen forma como de zarcillo o en espiral, como ustedes lo pueden ver aquí. Lo que ya hemos comentado. Otros dermatofitos menos comunes. Microsporum canis, por otro lado, es agente causal de tiña de la cabeza y del cuerpo y presenta un cierto tipo de parasitación del pelo. Se llama endotrix y ectotrix, es decir, son los dos tipos de parasitación que encontramos. El cultivo de este dermatofito se desarrolla hasta en 8 días a temperatura ambiente y agar saburo. En la parte frontal son colonias de aspecto velloso, planos y radiales, tiene ese aspecto, y por detrás un color amarillo-naranja. Microscópicamente vean que dominan los macroconidios. Tienen esta forma. Los macroconidios llegan a medir hasta 20 micras de ancho y tienen una forma en uso. Y es muy importante aquí contar los septos porque nos van a hacer división de otro tipo de dermatofitos. Estos llegan a tener de 6 a 12 septos. Y algo muy interesante es de que los microconidios no son abundantes a diferencia del género Trichophyton. Epidermophyton es un género de dermatofitos que solamente tiene macroconidios, eso es muy importante. Microconidios no presenta. Y estas son las características de los macroconidios. Y tenemos a Epidermophyton flucosum, que es agente causal de tiña de los pies, ingles y uñas, y es antropofílico. Y así es como vemos la colonia. Las colonias por dentro son de color blanco beige, más o menos, aterciopeladas, miren qué bonitas. Y también tiene un aspecto polvoso en esta zona. Y por detrás es amarillo verdoso. Microscópicamente vean que solamente hay macroconidios. Microconidios no encontramos casi. Y este es el tamaño de los macroconidios, llegando a alcanzar hasta 40 micras de largo por 10 de ancho. Y tiene una forma de bastos. Entonces podemos encontrar, ya una vez que nosotros hemos estudiado los dermatofitos, podemos estudiar que hay tiñas en piel lampiña y tiñas en las uñas. Y cuando es en uñas denominamos esto onicomicosis. La tiña de la cabeza se caracteriza por pápulas rojizas poco pruriginosas que van a generar placas y suelen atacar a la porción intrafolicular de los pelos, generando, como les había comentado, placas pseudoalopécicas más escama. Lo común de la tiña de la cabeza es en piel cabelluda, pero también puede presentarse en cejas, en pestañas, y los dos agentes causales más frecuentes son del género Trichophyton y Microsporum. Del Trichophyton es tonsurans y Microsporum canis. Y esto es algo muy interesante, siempre la vamos a encontrar en los niños, es decir, es poco común en los adultos, a menos de que estén severamente inmunosuprimidos. Y así es como se observa una placa pseudoalopésica. Ven una placa con eritema, escama, es una placa circular de bordes definidos y en el centro encontramos pelos entrecortados y es poco pruriginosa.
y es la cantidad de afectación que producen estos dermatofitos. Vean que hasta en el 80% el agente principal es Microsporum canis y el 15% tonsurans. La tiña de la cabeza seca, porque hay tiña de la cabeza seca y húmeda. En el 85% es la más común y esta es la afección que se genera en la porción intrafolicular del pelo. Y vamos a encontrar una triada clínica importante para que nosotros podamos sospechar esta entidad. Placas pseudoalopésicas. Los pelos están cortos y blanquecinos y hay escama. Y como les comentaba, los pacientes no tienen prurito. Hay dos tipos morfológicos de tiña de la cabeza. Vamos a encontrar tiña microspórica y tricofítica. La microspórica es la que es generada por Microsporum canis y es solamente una placa pseudoalopésica, mientras que la tricofítica, la agente causal es Trichophyton tonsurans y son múltiples placas. Es decir, cuando nosotros vemos una sola placa, podemos pensar que el agente causal es Microsporum canis y múltiples Trichophyton tonsurans. Por otro lado, tenemos una tiña inflamatoria o Cerium descelso, que es la menos frecuente habitualmente y qué bueno, porque una vez que remite puede dejar una alopecia cicatrizal, mientras que las tiñas secas no suelen hacerlo. La tiña inflamatoria o Cerium descelso está generada por dermatofitos zoofílicos, Microsporum canis y Trichophyton mentagrophytes. Y vean las características de la tiña de la cabeza o tiña seca. Encontramos una placa eritematosa con escama en la superficie y pelos entrecortados. No tienen adenopatía los pacientes. Bueno, como les comentaba, en los adultos es sinceramente muy raro encontrarlo a menos de que los pacientes estén inmunocomprometidos. Los agentes causales de tiña de la cabeza, como comentábamos. El diagnóstico diferencial lo vamos a dividir con la tiña seca y la tiña inflamatoria o húmeda. La tiña seca es alopecia areata, tricotilomanía, psoriasis o secundarismo sifilítico. Por otro lado, en la tiña inflamatoria, foliculitis decalvante, perifoliculitis nodular, lupus eritematoso sistémico u impetigo. Es poco común porque estas son entidades comunes en los adultos y como habíamos comentado, la tiña inflamatoria es común en los niños. Por otro lado, la tiña de la barba y bigote es causada por agentes zoofílicos, los que ustedes ven en la pantalla. Es poco común, se asocia en zonas de crianza es frecuente en zona de crianza de bovinos y también el rasurado o el mal rasurado con sustancias contaminadas puede generar esto y es común en hombres adultos. Y vean, así es como se ven de forma importante. El diagnóstico diferencial aquí es una placa de alopecia areata. Ok, entonces los diagnósticos diferenciales nuevamente los volvemos a poner de la tiña de la cabeza. La tiña del cuerpo es una entidad cosmopolita, se asocia más en piel lampiña y aquí van los agentes causales y se invierte los agentes causales porque Trichophyton rubrum es más común en tiña del cuerpo, mientras que Microsporum canis es más común en tiña de la piel cabelluda. Clínicamente, la tiña del cuerpo se ve como una placa eritematoescamosa. Son placas circulares de diferente diámetro, pero lo importante es de que el eritema, la escama, va hacia la periferia. A esto que yo les señalo se le denomina borde activo y es muy importante porque los dermatofitos son queratinofílicos, es decir, buscan la queratina y van generando un proceso inflamatorio. En todas las tiñas del cuerpo es muy importante buscar este borde activo. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y es un conjunto realmente de pápulas eritematosas, ¿no? que van a coalescer para formar una placa. Y es muy importante saber, igual que en la cabeza hablábamos de tiña microspórica y tricofítica, en cuerpo también, pero aquí se invierte. En la tiña microspórica son múltiples placas eritematoescamosas y en la tricofítica es una, a diferencia de la tiña de la cabeza, donde la tricofítica son múltiples placas y en la microspórica es una sola placa.
Y aquí es muy importante que sepan que ya también es frecuente en los adultos, ¿no? A diferencia de la tiña de la cabeza, donde es exclusiva de niños. El diagnóstico diferencial lo vamos a tener con lesiones dermatológicas que produzcan lesiones anulares, como granuloma anular, pitiriasis rosada, por ejemplo, hablando de la tiña microspórica, donde son múltiples placas, eczema nodular, eczematides, eritema anular centrífugo, que es una placa circular, lesiones anulares de lepra, por ejemplo, psoriasis localizada, impétigo, es decir, eh, pueden ser diagnósticos diferenciales. En la tiña de la ingle o de la región inguinocrural y periné, el agente causal principal es Trichophyton rubrum hasta el 85% de los casos, seguido por Trichophyton mentagrophites variedad interdigital. Es muy común que sea por contacto persona a persona o fomites. Es muy importante también que busquemos el foco primario en este tipo de tiña, ya sea en el cuerpo, en la ingle. Casi siempre la tiña está en los pies o en las uñas. Cuando ustedes revisen a los pacientes, tienen que pedirles que les muestren sus pies y sus uñas porque ahí está el foco primario. Es más común en hombres 3:1 y es exclusivo de adultos. Y así es como lo vemos. Y vean, es una placa igual que en la tiña del cuerpo, eritematoescamosa con borde activo. Y en el centro ya es una zona donde hubo actividad en las ingles. Clínicamente es una placa eritematoescamosa, tiene prurito, tiene un borde activo, descamativo y costras dependiendo del estadio evolutivo. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con entidades como candidiasis, eritrasma, psoriasis invertida, dermatitis seborreica y dermatitis de contacto principalmente. La tiña de los pies la vamos a encontrar en plantas, dorso y pliegues interdigitales, es decir, no tocamos uñas, porque las uñas tienen un tipo de tiña especial. Y el agente causal, como la mayoría del cuerpo, es Trichophyton rubrum, hasta en el 85% de los casos, seguido por Trichophyton mentagrophites, variedad interdigital, y posteriormente Epidermophyton flucosum. Es más común en hombres también 3:1, hay un contacto persona a persona, perdón. Y hay participación de fomites como toallas, medias, zapatos contaminados y es común en adultos. Y clínicamente se ve así. Vean que siguen respetando la morfología, es decir, eritema, pápulas, escamas que confluyen en placas, ¿ah? De bordes bien definidos y son pruriginosas. Vean en esta zona interdigital, eritema, escamas, y aquí se agrega algo que se llama maceración por la zona en donde se encuentra el problema. Y es la variedad más frecuente de la tiña de los pies, la intertriginosa, en estas zonas, seguida por la vesiculosa. El diagnóstico diferencial está dado nuevamente por candidiosis, dermatitis de contacto, psoriasis papulopustulosa, una queratolisis punctata plantar, hiperhidrosis, impétigo, más la hiperhidrosis pustulosa. La variedad pustulosa se asocia mucho a esto, una hiperkeratosis plantar o secundarismo sifilítico. La tiña de las manos se da principalmente en palmas y en dorso y es unilateral, es decir, siempre está afectada casi siempre la mano dominante. Y el agente causal sigue siendo el mismo, es decir, Trichophyton rubrum. Y el grupo etario es en hombres principalmente entre los 30 y los 40 años. Y hay un factor desencadenante importante. Pacientes con hiperhidrosis son pacientes que tienen más asociaciones de este tipo. Eh, Normalmente los pacientes con tiña de las manos siempre tienen afectados los pies. Es ahí el foco primario de donde viene esta dermatofitosis. Le llamamos síndrome de dos pies, una mano. Y podemos encontrar morfológicamente vesículas, eritema y prurito que pueden confluir en placas eritematoescamosas. Y tenemos tres variedades, la variedad hiperkeratósica, vesiculosa e intertriginosa. Y el diagnóstico diferencial es el que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, que es muy importante. La onicomicosis es de las dermatofitosis más frecuentes y son generadas por el género Trichophyton rubrum en la mayoría de los casos. Y regularmente puede haber una autoinoculación de tiñas de otras zonas de los cuerpos
o inicio de novo ahí. Es más común en hombres, ajá, y lo más frecuente es en uñas de los pies. En las manos es poco común. Y los factores favorecedores son los que ya hemos mencionado en otras diapositivas. El agente causal sigue siendo Trichophyton rubrum, seguido por Trichophyton mentagrophytes, variedad interdigital. Y otros excepcionales son Trichophyton tonsurans o Microsporum gitium y canis. El cuadro clínico, la parasitación de las uñas, en muchas ocasiones inicia por el borde libre de las uñas y pueden generarse estrías longitudinales y verse las uñas opacas, amarillentas, quebradizas o polvosas. En pocas ocasiones hay dolor, ¿no? Hay más engrosamiento. Y esta es la clasificación de la parasitación de las uñas. La parasitación subunguial, es decir, en esta zona, y tenemos tres tipos, la distal, la lateral o la proximal. La blanca superficial que se asocia a inmunocompromiso, la parasitación en Dönitz y la distrófica total donde hay afección de toda la lámina unguial. La más común es la subunguial distal, eso es lo que la mayoría de los pacientes tienen e inician por el borde libre, como habíamos comentado, y va avanzando hacia la base de la uña hasta que generan una onicomicosis distrófica total. Y así es como se ve la variedad subunguial y lateral, es decir, no se afecta esta zona sino esta parte. Ahí se observa xanthoniquia, que es una coloración amarillenta de la uña. La subunguial proximal es esta que se presenta en la zona. Es común en pacientes con SIDA y trasplantados o con problemas circulatorios. Mientras que la blanca superficial, vean que adquiere un color blanco, a esto le denominamos leuconiquia nosotros. Es una variedad menos frecuente, pero tiene buen pronóstico, es decir, los pacientes mejoran súper rápido con el tratamiento antimicótico. Y la forma en Dönitz es una forma laminar, como ustedes pueden ver en esta imagen. Y hay otros agentes menos comunes, que son agentes no dermatofíticos, como Scopulariopsis breviculis, Aspergillus fumigatus, Aspergillus nigris, del género Fusarium, o hongos de matiáceos como Alternaria y Cladosporium. El diagnóstico diferencial está dado por otros agentes, ¿no? Por ejemplo, en la onicomicosis por cándida, que es más común en manos y se asocia a hiperhidrosis y a zonas húmedas, ¿no? A este tipo de hongos que ya hemos mencionado, o a infecciones por Pseudomonas aeruginosa, o otro tipo de lesiones que no son infecciosas, sino inflamatorias, como líquen plano, psoriasis unguial, dermatitis crónica o nicotilomanías. El tratamiento de la onicomicosis es de dos vertientes, puede ser sistémico o tópico. Depende de qué afectación haya de la uña. Por ejemplo, cuando está afectada más del 50% de la uña, preferimos un tratamiento sistémico al tópico. Entonces, si nosotros elegimos un tratamiento sistémico, tenemos mayores índices de curación, es más rápido, pero tenemos más efectos colaterales, mientras que el tópico es cuando la superficie no está tan afectada o tenemos estas variedades, una variedad blanca superficial o subunguial distal, o cuando existe una contraindicación para tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico hay diferentes agentes. La grisofulvina es un antimicótico importantísimo y sumamente efectivo en tiñas de la cabeza, pero actualmente ya no está en el mercado. Y la dosis que se usa son 500 miligramos al día en adultos. En niños tiene que calcularse la dosis a 20 miligramos kilo día. Esa es la dosis que nosotros calculamos. Y esos son los tiempos que usamos, por ejemplo, 6 semanas para uñas de las manos, hasta un año, 2 meses para uñas de los pies y los efectos secundarios que puede presentar. Otros tratamientos usados son azoles, como ketoconazol. Sinceramente no se usa tanto por los efectos secundarios que produce, mientras que itraconazol es el azol más usado y depende del tipo de tiña que nosotros queramos tratar. Por ejemplo, en onicomicosis podemos utilizar dosis de 200 miligramos diarios durante 3 meses o en pulsos, vean, 400 miligramos por semana,
en este tipo de pulso. Y es muy importante también que este medicamento lo usemos después de los alimentos porque es lipofílico. La terbinafina está dentro del grupo de las alilaminas y es un antimicótico muy importante para el tratamiento de gérmenes del tipo de la mayoría de los dermatofitos. Tiene una acción excelente y la dosis es la que ustedes ven en la pantalla y puede usarse de forma diaria o en pulsos. Dentro de los efectos secundarios existe dispepsia, cefalea y también últimamente se ha asociado a un tipo de lupus-like asociado a medicamentos, la terbinafina, entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido. Fluconazol, que es otro azol, se puede usar también, es más nefrotóxico y suele utilizarse a esta dosificación, es decir, semanalmente por este tiempo. Por otro lado, el tratamiento tópico podemos usar azoles tópicos como bifonazol con urea en niños, en ancianos. Y tenemos dos fases de tratamiento, fase oclusiva, donde usamos el bifonazol junto con urea al 40% que es queratolítica, es decir, nos ayuda a ir quitando las capas de queratina. Y en la segunda fase no oclusivo solamente se utiliza el bifonazol por 6 semanas. Otros antimicóticos son lacas de tipo ciclopirox al 8% o amorolfina al 5%, y en la diapositiva pueden observar cómo tienen que aplicarse. Por lo tanto, el diagnóstico de las tiñas es clínico en la mayoría de los casos. Sinceramente no utilizamos otros métodos complementarios. El clínico junto con el examen micológico. El examen micológico puede ser un examen directo, un cultivo, y el cultivo es en agar urea o saguro. Cuando tenemos dudas podemos usar algunos métodos como la luz de Wood o biología molecular, pero sinceramente es poco utilizado. Clínicamente nos ayuda bastante. El examen directo se hace para evidenciar células fúngicas y lo hacemos con solución acuosa al 30% de hidróxido de potasio, con un cubreobjetos y calentando a 50 grados centígrados por un minuto. Y podemos tomar muestra en piel cabelluda, en piel lampiña y en uñas. Y lo hacemos en el borde activo, haciendo un rasurado y recolectando la escama. Esto nosotros lo vemos al microscopio y podemos observar los filamentos en el microscopio para nosotros tener un diagnóstico. El examen de histopatología es poco frecuente, hacerlo sinceramente, y en muchas ocasiones termina siendo un hallazgo incidental en las biopsias que nosotros observamos. Y si se llega a tomar una biopsia, lo que vamos a observar son dermatofitos en la capa córnea, simplemente. La luz de Wood, les comentaba, nos ayuda en algunas ocasiones, más cuando tenemos dudas o el diagnóstico diferencial es eritrasma. Y así es como encontramos o cómo se ven realmente las lesiones con luz de Wood. Por ejemplo, cuando hay una parasitación ectotrix, se observa un color verde brillante. Y cuando hay una tiña fábica, un color verde pálido. Y son los métodos de diagnóstico que nosotros podemos usar, pero vuelvo a repetir, el diagnóstico tiene que ser clínico, el diagnóstico es sencillo y el tratamiento también debe de serlo. Gracias.